nos dio el Señor a nosotros. Pero ese espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, que se desconectó, diga conmigo, se desconectó cuando vino el pecado. Fuimos creados para tener comunión con el Padre y la capacidad de adorarlo y bendecirlo y tener una relación. Y es una de las cosas que más cuesta, tener una relación con Dios. Es necesario una reconexión. Porque cuando Dios sopló en el barro, en aquella forma de barro, el Señor sopló y aquel barro se transformó en un ser humano. Inmediatamente se convirtió en un alma viviente. Recuerda que Dios es espíritu y es invisible a nuestros sentidos y a nuestros ojos físicos, pero es real. Nos formó, nos hizo con la capacidad de contactarnos, recibir, contener en nuestro cuerpo y tener comunión con su espíritu. Y colocó nuestro espíritu como la base esencial para tener comunicación con Él. Y también tener contacto con la esfera espiritual. Espíritu y aliento son dos palabras que describen la naturaleza espiritual del hombre respecto a Dios. Si somos gente del reino, somos gente del espíritu, capaces de ministrar el poder del reino en nuestras palabras, llamados a ser reyes y sacerdotes, que hace que sigamos siendo evangélicos y el diablo robándonos lo más precioso, los mejores años de nuestra vida. Algunos peleando con el ministerio, otros queriendo vivir con el reino, aceptando a Cristo, pero les gusta el mundo y no lo quieren dejar. Hay algo importante que está en nuestro espíritu y desconocemos. A veces el griego, el hebreo nos dicen ruach o neuma. El problema fue de Nicodemo cuando llegó a Jesús. Le dijo: ¿cómo es que yo tengo que nacer de nuevo? O sea, yo conozco la Biblia. Y Nicodemo era riguroso en la escritura, la Torá, la misa. Y Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Primera de Corintios capítulo 2 verso 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Para que entonces, porque fuimos creados como ser partito, usted es cuerpo y alma y espíritu. Eso lo toma el diablo, porque es parte de la naturaleza caída de Adán. Pero cuando venimos a Cristo, cuerpo, alma y espíritu se unen y se unifican y son uno en Cristo Jesús. Y entonces la religión y la tradición nos ha quitado el reino. Y se lo quitó por largos años a Nicodemo. Se lo quitó al apóstol Pablo. Por eso persiguió a la iglesia hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces el único que conoce los secretos del corazón de Dios y nos los va a hacer saber, nos los va a revelar por el Espíritu, es el Señor. Cuando viene ese rema, esa revelación, se ilumina nuestro espíritu. Hay inteligencia, allí dice la palabra. Y entonces entendemos las cosas con realidad. ¿Sabe qué sería triste?
llegar a viejo y cuando llegue viejo descubrir que se le pasaron los mejores años del ministerio peleando con Dios y el ministerio. Eso es triste. El apóstol Pablo nos enseña, iglesia, que hay cosas que no se pueden recibir por medio de los ojos, porque el hombre fue diseñado para tener contacto con el mundo físico a través de 5 sentidos, pero lo que lo conectaba es el espíritu con Dios, era su conexión. Y recuerden que el hombre habitaba en la gloria, de la cual fue destituido cuando Satanás atacó la iluminación del corazón de de Eva, porque el que tenía la revelación era Adán. Por eso él nunca atacó a Adán, porque tenía revelación, porque él sabía lo que Dios le había dicho, porque el hombre habitaba en la gloria, él tenía comunión. Él ministraba desde la plataforma del Espíritu, de la dimensión del Espíritu. Todo aquello que Dios le dijo, esto, gobiérnamelo tú. Te pongo esto para que lo gobiernes. Confío en ti. Vemos entonces, esta analogía de Pablo nos permite considerar lo que realmente es valioso y es hermoso en un templo. ¿Qué es lo que es más bello en un templo? Usted puede ir a la iglesia más grande que usted puede ver en internet, ¿verdad que sí? Los que tienen la oportunidad, pues. Pero ¿qué es lo que hace diferente a una iglesia grande o a una iglesia chica? Hablando de templo, pregúnteme, la presencia. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, déjame en este lugar. Aleluya. Es necesario nacer de nuevo de lo alto y del agua y del espíritu, para que entonces haya una unión entre mi espíritu y su espíritu, ahora sea más uno. Como fue en el inicio, en el tiempo, que el ruach y el neuma son palabras que nos permiten conocer un poco la diferencia entre el espíritu del hombre y su capacidad de albergar, conectarse, porque esa fue su naturaleza, su esencia en su creación. Por eso el salmista David, en el Salmo 139:14, dice: formidables y maravillosas son tus obras. Mírese nada más. Mírese nada más, véase usted. Usted puede ser feo o fea, pero usted es maravilloso porque Dios lo creó así. Él es un Dios versátil. Él dijo: yo quiero ponerte esta cara, yo quiero ponerte así, yo quiero hacerte así, porque yo voy a glorificarme en ti. Yo quiero hacerte porque yo soy el único. Yo he escrito sobre tu vida, he establecido sobre ellos, pero yo quiero manifestarme sobre ti. Tú eres un envase. Es un vaso escogido. Y el apóstol Pablo dice que en la casa del Padre hay objetos de mucho valor, de piedra, madera, o sea. Hay también vasos de honra y vasos de deshonra. Aleluya. 1 Corintios 6:17 dice: pero que el que se une al Señor, es uno solo. Es un solo espíritu con Él. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Ya no hay dos espíritus. O sea, ¿cuál fue el problema que muchos no han entendido? Cuando Adán pecó y Satanás no fue preso, o no recibió inmediatamente la muerte. Muchos han dicho: si el problema era Satanás, ¿por qué Dios no lo eliminó? Y si el problema fueron los ángeles que perdieron su posición, como dice Judas 6, ¿por qué Dios los desaparece, los hace invisibles, los quema, los vuelve nada, polvo? Dios no destruye lo que hizo.
Porque Él dice en la Biblia, no, yo no soy hombre para mudar lo que salió de mi palabra. Cuando Él dijo, sean las criaturas, sea el sol, sea la luna, sea las estrellas, eso no cambia. Pero por ser justo, algunos los puso en prisión de oscuridad, como dice Judas 6. Pero para poder sancionar el pecado que entró en la creación, tenía que exponer al que causó todos estos problemas, Satanás. Porque si Dios hubiera sido así, el hombre no existiera. No tendríamos aquí y Dios permanecería en su gloria. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico. Pero el pecado trajo una separación. Pero mediante el nacer de nuevo recibimos la vida del espíritu y es restaurada la comunicación y comunión con Dios. Y es a partir de ese momento que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Repita conmigo, vamos, póngalo en pantalla. Aleluya. Romanos 8:16, un momentito. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un testimonio en nuestro espíritu. Y es el Espíritu Santo que me está diciendo. Repita conmigo, por favor. Porque el mismo Espíritu, no, pero dígalo duro todo, apropiese de eso. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es esa verdad de la cruz. El Espíritu Santo le está diciendo a nuestro espíritu, sabes, ahora estás reconectado, ahora estás en tu posición nuevamente, eres la plataforma ahora, porque esta es una naturaleza renacida. Ahora Dios va a hacer conocer su revelación, su propósito, su voluntad a través del Espíritu. Nada de estas cosas el enemigo lo va a poder contaminar. Levantando la mano, ¿cuántos hablan en lenguas? Tienen la evidencia de hablar en lenguas. Para ver. O sea, hay que comenzar a, diga conmigo, anhelar los dones mejores. Por eso la profeta del Espíritu Santo la puso esta mañana, en el servicio anterior, a traer liberación, ministración, a preparar esos vasos para que canten como jilgueros. La Biblia dice que cantarán alegres. Mire, por eso la Biblia dice, alégrate, oh hija de Sión, da cánticos de júbilo. Aleluya, Jesús. Dios va a traer cosas nuevas. Dios va a traer unción de danza, unción de gozo, manto de alegría sobre personas. No importa si tú estuviste triste, Dios te va a llenar. Dios va a soltar un manto de gozo y de alegría, aceite fresco sobre tu cabeza. Alabado sea Dios, porque ahora Dios ya se reconectó el espíritu. Ahora va a trabajar con el alma, va a trabajar con las áreas que no están rendidas en nuestras vidas, que nos están robando. Puertas abiertas. Así como el espíritu humano fue soplado divinamente en el primer hombre, así también el Espíritu Santo fue impartido a los primeros discípulos. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, ¿quién lo dijo? Jesús. Sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. La palabra griega para recibir es lambano. Y esto quiere decir tomar algo, utilizarlo o llevárselo, denota permanencia, posesión. El Espíritu Santo es el don más grande que hemos recibido de Dios, del Señor. Es una promesa cumplida. Él es el consolador, quien enseña todo acerca de Jesús y las cosas del Espíritu que estaban veladas a nosotros. Ahora,
Cuando ya la profeta ha estado, como ha comenzado pues el Espíritu Santo con la palabra profética a ministrar, es porque la profeta ha estado trabajando en el alma con muchas personas. Por meses hemos trabajado en el alma con los problemas almáticos. Llámese los frutos de la carne. Usted lo sabe, no voy a perder mi tiempo en televisión para decir cuáles son los frutos de la carne. Usted también los conoce, usted que me ve por televisión. Gálatas 5. Pero el Señor nos está diciendo: voy a enviarles la promesa. Pero Él no se va, yo no lo voy a dejar huérfanos. Él se va a quedar con ustedes. Él tomará de lo mío y yo se lo hará saber por el Espíritu. Entonces, la palabra recibir, que es la palabra lambano, quiere decir, yo voy a tomar algo. La bendición de tener el Espíritu Santo en mi vida, lo que Él me ha dado, la palabra, las promesas. Voy a usar todo lo que el Espíritu Santo me da como bendición. Y me lo voy a llevar para donde yo vaya. Porque Jesús dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea que el Espíritu Santo va con nosotros. Yo me lo llevo a donde yo vaya. Si estoy dormido, Él está conmigo. Si estoy despierto, Él está conmigo. Lo que esté haciendo, el Espíritu Santo siempre está conmigo, porque es una promesa cumplida. Yo me lo llevo para todos los lados. Pregunta: ¿usted se lo trajo para el culto? Seguro, porque pareciera que por aquí son como 3 o 4 nada más que trajeron el Espíritu. ¿Cuántos trajeron el Espíritu hoy? Sí, porque la audiencia que está nos ve por televisión puede decir: bueno, ese pastor está hablándole aquí en allá. Romanos 8:26. Uno de los problemas que tenemos los cristianos es la oración. Lo que sabemos pedir al Señor, cosas banales, cosas que no son importantes. Porque hay cosas que ustedes las pueden resolver. Porque si usted se acostó con la persona equivocada, no le voy a decirle a Dios: Señor, resuélveme el problema. Porque muchos, cuando escogieron el hombre o la mujer, se equivocaron, pero nunca le preguntaron a Dios si esa era su voluntad perfecta. Por eso, mire, cuando yo conocí a mi esposa tirada en el suelo en una campaña, y yo iba pasando así, y ahí el Espíritu Santo, el llamado, miré para allá, que era lo que yo seguía. Miré para acá, me quedo aquí. Y ya tenemos 30 y donde uno menos piensa. Todo un trabajo de Dios para poder hoy. Yo necesitaba conectarme primero con muchas de las palabras que yo dije, con muchas de las cosas que yo le prometí a Dios. Si yo le dije a Dios: mi casa y yo te serviremos, cuando no tenía nada de nada, y pasar un día en una campaña donde había miles de personas, y de repente no saber que esa es una oración que tú hiciste y que sea la puerta de tu casa. Esa era la puerta para entrar a la casa, que yo le dije a Dios: mi casa y yo te serviremos. Y entonces trabajar para que fuera libre. Aprendí del Señor en su misericordia cómo me decía las cosas para hacerlas, para traerle la libertad. Y a los pocos días, antes de conocerla, Dios me habló, recién convertido, y me dijo todo lo que Él quería hacer con mi vida. Después de esa revelación, comenzaron a venir las secuencias. Y una de ellas cuando entró ella en mi vida. Y luego el poder discipularla para que saliera
Ese tipo de profeta que poco se consigue en la iglesia. Porque lamentablemente se ha enseñado los ministerios proféticos bajo el funcionamiento de los dones del Espíritu Santo. Llámese palabra de ciencia, palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Es un don, es un neumático, mas no es un domata. Mucha gente puede fluir temporalmente. El término fanerosis es el griego, fanerosis. Temporalmente usted puede fluir como profeta sin ser profeta. Lo vemos en la Biblia. Pero el domata, el llamado, el ministerio de la oficina, Efesios 4:11, ese es otro tipo de ministerio profético. Ya lo que vemos hoy en día, profetas de altísimo calibre que hoy vamos conociendo y sus ministerios están siendo dados a conocer en el mundo. Si nuestro problema es la oración, porque oramos en la carne, no hemos utilizado el Espíritu que Dios nos entregó. Porque hay cosas que hay que orarla en el Espíritu y otras audiblemente. Voy a ponérselo en contexto. ¿Qué pasa? Fíjense, nosotros estuvimos ministrando en una iglesia allá cerca del oriente de nuestro país. Hoy está grabado, no vayan a empezar, se lo puedo mostrar. Y había una guayú. Mi esposa no habla portugués y venezolano. Y vamos, creo que estamos ministrando en la iglesia de tu tío, ¿verdad, Pastor Amabeli? Y de repente, bueno, hace todo y el profeta comienza a predicar. Y llega un momento en que la profeta comienza a hablar en lenguas. Pero de repente uno que lo conoce dice: epa, pero eso no son lenguas, son un idioma. ¿A quién le estará hablando? Y había una guayú. Escuchó todo lo que ella dijo en guayú. Y la guayú arrancó a correr. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos estaban allá? ¿Cuántos estuvieron ese día allá? Hay bastante gente. Y a rato llegó la guayú con más guayú. Usted nunca ha visto una guayú de esa con esa patola. A posteriores ya le explicaba a la profeta que ella entendió todo lo que por el Espíritu. La profeta no entendía ni papa. Aquí hay personas que uno puede estar hablando en lenguas y tienen el don de interpretar las lenguas. Tremendo don. Hay gente también que puede ver espíritus o el mundo espiritual. Así como puede ver ángeles, también ve otros que no son ángeles. ¿Por qué? Por el Espíritu. Uno de los problemas es en la iglesia que tenemos, queremos que crezca, es la falta de oración, la falta de intercesión o motivos reales para establecer la intercesión. Una de las cosas importantes de 1 Corintios 14. ¿Cuántos han leído alguna vez 1 Corintios 14? Levántame la mano para ver, nada más para ver. Imagínense. Si usted jamás ha leído 1 Corintios 14, ¿cómo usted me puede comprender a mí? Solamente porque se le revela por el Espíritu. Yo antes oraba en lenguas, pero era como que mi mente estaba en blanco. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: ora con el entendimiento. Con el entendimiento. Ahora, cuando hablamos en lengua, los que tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia del hablar en lenguas, no podemos interpretar lo que nosotros mismos decimos, pero como Dios nos dio inteligencia, está en el Espíritu, y nos dio conocimiento, necesitamos tener nuestra mente centrada en algo. Y si puedo interpretar lo que dice el apóstol Pablo en mi experiencia particular, no puedo dejar mi entendimiento sin fruto,
Porque debo ser coherente. Porque yo puedo orar por el Espíritu, misterios con Dios, y humanamente tener que ser consciente de mi posición a la hora de orar. Les leo algunos versículos rapiditos de 1 Corintios 14. Empeñense en versión internacional. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Y en realidad nadie lo entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, en el verso 22 del mismo capítulo, dice: de modo que el hablar en lenguas es una señal, no es para nosotros, es para los incrédulos. En cambio, la profecía es para los creyentes, porque nosotros fuimos renacidos, tenemos ahora el Espíritu Santo de Dios, tenemos la revelación, y Él tomará de lo que está en la palabra de Jesús y nos la revelará. Entonces hay personas que sí quieren hablar en lenguas. ¿Cuántos han anhelado el hablar en lenguas? Ser bautizado por el Espíritu. Levante la mano para ver, a ver si usted anhela eso. ¿Sabe? Un día estábamos en la radio. Levantamos en la radio como a las medianoche. O salíamos tardísimo en la radio. Teníamos un programa todas las noches, de domingo a domingo. Estaba yo con otro pastor. Teníamos un muchacho que era tartamudo, pero era del tamaño como usted, pastora. Ya está sentado en un banquito, tenemos el operador al frente, y estamos los micrófonos, estamos ministrando. Y de repente el pastor comienza, yo no era pastor todavía, el pastor comienza a soltar una palabra y se desata el bautismo del Espíritu Santo. Y ese hombre cayó enredado en el taburete ese, hablando en lengua. Y bueno, mandamos al corte y el hombre hablaba en lengua y fue bautizado allí. Y ahí duró hasta que el hombre no terminó, no pudimos entrar al aire. Cosas tremendas. Nosotros tenemos que anhelar el hablar en lenguas como una evidencia. No es que usted no tiene el Espíritu, usted tiene el Espíritu Santo. Si no, no pudiese llamar a Jesús Señor, si no hubiera podido nacer de nuevo. Pero cuando nosotros comenzamos la oración, la intercesión, ya tenemos discernimiento, somos gente que estamos entrando en el reino. Romanos capítulo 8, verso 26. A veces no sabemos cómo pedirle a Dios las cosas o cómo conviene. Pero Romanos, el apóstol Pablo, Dios le revela este capítulo. Yo me acuerdo, hay dos cosas que a mí se me han grabado así, miren. Un día escuchaba a un gran hombre de Dios que ya no está, partió hace años, que era el pastor Gigi Ávila, el gran evangelista de los años 70. Tuve la oportunidad de ir a esas campañas, llevar a mi esposa. Él agarraba la Biblia así y de memoria explicaba 1 Corintios 14. Una sola vez la escuché de ese hombre, me la grabé. Y otra es allá en 2 Corintios 8 y 9, la ofrenda apostólica. Las escuché una sola vez y se me reveló ese negocio. ¿Cómo hemos de orar? Dígalo conmigo. ¿Cómo? Ese es 26, ¿no? Ajá. Así mismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza o debilidad. Repita conmigo. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No, yo quiero escucharlos a todos. A todos. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Diga conmigo, no lo sabemos. Sino que el mismo Espíritu Santo pide por nosotros con gemidos indecibles. Él acomoda lo natural a lo espiritual. Él acomoda la oración que sea conforme a la voluntad de Dios. Él presenta, Él conoce cómo a Dios sabe, cómo a Dios le agrada que le presenten las oraciones, las peticiones.
Timoteo lo dice: sean conocidas vuestras peticiones, vuestras necesidades y todo lo que usted tiene menester. Entonces, necesitamos que como iglesia comencemos a entender esta realidad espiritual. Una de las cosas que tenemos, pastor, cuando se hace la intercesión los domingos, es que la gente está en la carne, no está en el espíritu. La gente no se conecta con la unción, no se conecta con la revelación, porque el pastor está fluyendo en la intercesión con los intercesores, están fluyendo con una revelación, pues está clarito. Pero el pueblo no, porque el pueblo no se acostumbró a eso. El pueblo viene solamente a comer, por eso se les llama oveja. Las ovejas siempre son dame, 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 dame. Pablo enseña que hay dos maneras de orar: una en la carne y la otra en el espíritu. La de la carne surge de nuestro corazón, nuestros deseos, conforme a nuestra mente natural. Una pregunta: ¿cuánto le están pidiendo un carro a Dios? Aprovecheme ahorita que estoy de ganga. Amén. Usted me está viendo, usted que me sigue por televisión, un ejercicio. Ok. Pero ¿cuántos han pedido un modelo en específico? Específico. ¿Cuántos han pedido con un color específico? ¿Ve? La pregunta: si Dios le entrega a usted el carro que usted le está pidiendo, ¿usted tiene el dinero para cubrir los gastos del carro? Seguro. Porque déjeme decirle, nosotros aquí en Venezuela, usted que me ve por televisión, un cambio de aceite, de lubricante, o lo que se llama el servicio, pues vale una gran cantidad. A veces son 60, 70, 80 dólares. ¿Usted gana eso? Se le fue la fe a los hermanos. Así es. Usted no puede decir: Señor, dame un hombre con muchísimo dinero, un buen empresario. Ajá, pero todos piden eso. Casi todas las muchachas piden: Señor, dame un empresario. A uno así como el pastor, de repente, no, ya se está ocupado ya. Alguien oró y ya está. El Señor le asignó el pastor. Pero hay personas que dicen: no, yo me gusta aquel que te da. Un día estábamos ministrando en un lugar. Estamos recién casados y a la profeta no le gustaba mucho decir que estaba casada conmigo. Yo nunca lo he negado, para que sepa. Y yo, un hombre que oraba en el espíritu. Y un día se le acerca. Yo estoy ministrando en un lugar y se le acerca y dice: hermana Rosa. Ella es hermana. Sabe que yo estuve orándole al Señor y le estuve pidiendo a mi esposa. Ya tenía a mi hija pequeñita. A lo mejor mi hija se está enterando hoy, ¿no? Y sabe que yo orándole al Señor, el Señor me dijo que usted era mi esposa. Creo que fue la primera y última que me negó, porque de ahí para adelante. Y ella le dice: ah, sí, usted oró. Sí, sí, sí. Y el Señor le dijo que yo soy su esposa. Sí, sí. Entonces dígame qué hago con el flaco ese que está allá y la muchachita que está por allá. Esa no es una oración. ¿Cómo? Diga conmigo: en la carne. Una oración por el espíritu. Tiene que estar sazonada con fe y conforme a la voluntad perfecta, no permisiva de Dios. Señor, una oración que hace mucha gente: Padre, yo quiero que tú me des el hombre de tu voluntad, pero que sea cristiano. Sin alusiones personales. Pero Señor, yo quiero tu voluntad, pero que sea cristiano. Pónmelo como tú quieras, pero que sea cristiano. Pregunta:
¿Ese es por el espíritu o es por la carne? Porque Jesús oraba en Getsemaní: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero si no, no. Hoy muchas mujeres están pasando el calvario con los hombres que escogieron y no era la voluntad de Dios. Así hay muchos hombres que escogieron a la persona equivocada. Pablo está diciendo: si ahora que estamos comprendiendo esto, en esta nueva década, vamos a comenzar entonces, si todos tenemos el Espíritu Santo conectado con el Espíritu nuestro y con Dios, vamos a orar conforme a la voluntad, pero pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestras debilidades a orar conforme a la voluntad perfecta y tengamos una respuesta de parte de Dios. Aleluya. Entonces, orar en el Espíritu es con la ayuda del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Este tipo de oración produce gemidos indecibles. Por eso usted ve a los intercesores que se clavan allí y dejan el alma pegada en el piso. Por eso usted ve a veces que aquí los domingos en la intercesión usted ve gente que gime y clama y se le está saliendo el alma y todo, y no saben cómo y por qué. Y que sabe, lo único que saben es que están metiendo con la cabeza en la piedra. Este tipo de oración no utiliza palabras, no utiliza lenguaje humano. Es un lenguaje del Espíritu, donde no se le habla a los hombres, pues es un idioma espiritual. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Se necesitan edificar la iglesia de Jesucristo, establecer todo lo del Espíritu, enseñar. Pero hay que decirles a ustedes también que anhelen los dones mejores. La oración es la única manera de conectarnos con Dios, según la carne o según el Espíritu. Hay una gran diferencia, por supuesto, siendo lo más importante aquello que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay oración mental y oración espiritual. Y existe una clara diferencia entre orar por el Espíritu, ya sea en hablar en lenguas, o orar en la carne. ¿Qué pues haré? Dice Pablo. Oraré con el Espíritu. Usted dice: Espíritu Santo, yo no sé orar. Mira, esto es lo que yo quiero. Dios no tiene problema, porque Dios, la Biblia dice, póngamelo en pantalla, dice, búsquemelo. Segunda de Crónicas 6, versos 29 y 30. Dios escucha la oración de todo hombre, todo ruego bajo este cielo. Dios siempre va a escuchar a todo el clamor de todo este cielo. El problema es a quién le puede dar respuesta. Cuando muchos están en su miseria, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hasta casa. Pero segunda de Crónicas 7:15, congruente con lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Cómo pues oraré? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Tenemos unos grandes problemas, iglesia, y es que no hay comunicación con Dios. Te lo pongo simple, porque si usted dice: Señor, ¿dónde voy a diezmar? Quiero diezmar, pero no sé hacerlo. Deuteronomio 12 te lo dice.
Hay un lugar de revelación. Aquí hay mucha gente que viene a la iglesia y dice: apóstol, yo me voy a quedar aquí. Bueno, a todos les doy la misma receta. Léase el Deuteronomio 12. Si usted cree que Dios le está diciendo que se quede aquí, lo tendréis. Si no, no lo vuelvo a ver más nunca. Y así ha pasado. Incline su rostro. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra griega para orar, escúcheme bien, según 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. La palabra griega traducida para orar en, escúcheme bien, porque Dios quiere escuchar el clamor de su pueblo. Él puede escuchar a todo el mundo. Él puede ver mucha gente está pasando necesidad, niños huérfanos. Él puede ver, mire, todas estas cosas, ver el sufrimiento de la gente por esta situación mundial en los hospitales y clamar a los médicos para salvar la vida, pero no puede hacer nada porque si ellos no están en el pacto, simplemente Él no puede ayudarlos. La palabra griega traducida orar en, mire los significados. Número 1, por medio de, con la ayuda de, en la esfera de y en conexión con. Número 1, por medio del Espíritu Santo. Son cosas del Espíritu. No es lo mismo que presentemos nuestras peticiones por el Espíritu que en la carne. Porque por el Espíritu Santo las acomoda, las acondiciona, para utilizar un lenguaje que me puedan entender correctamente. Luego dice, con la ayuda de, hay tipos de oraciones que no las podemos hacer solos, porque como tenemos ignorancia, nos afecta nuestras emociones, porque esos son nuestros problemas emocionales y no nos permite entonces ser correctos a la hora de pedir una respuesta, porque siempre va a apelar lo humano, mi problema. Luego viene por la dirección del Espíritu. Él nos va a direccionar conforme a su palabra. Él le va a decir: sabe, Señor, esta es la oración del hermano Pedro. Mira su amor, él te ama muchísimo, pero no sabe hablar. Él no tiene un léxico. Él tiene un problema de interpretación porque no tiene educación. Y lo vemos con el cobrador de impuestos y el fariseo. El fariseo decía, y Jesús está dándole esta parábola a sus discípulos: Señor, yo no soy como ese pecador, yo no soy como ese hermano, míralo como viene vestido, yo ayuno 2 veces, se ayuna una vez a la semana, yo ayuno 2 veces, doy el doble de los diezmos. Señor, visito el hospital varias veces. No sé, Jesús está diciendo, hay hombres, hay personas que quieren delante de Dios justificarse. En cambio, el cobrador de impuestos, pobrecito, decía: Señor, soy pecador. Mire, Señor, tú sabes qué bicho yo soy, pero heme aquí, Señor. ¿Cuál es la que está mejor dirigida en la oración? Lo enseña Jesús. No es la del fariseo, sino la del pecador. Entonces, en la esfera del Espíritu, llama las cosas que no son. Romanos 14, ¿verdad? Llama las cosas que no son como que si fuese. Señor, si es tu voluntad, yo quisiera hacer estas cosas, Señor, pero tú sabes que yo no tengo la capacidad, no puedo, Señor, pero es mi deseo, Padre, ayúdame. Entonces el Espíritu Santo
ayuda a tu fe. ¿Qué fue lo que dijo aquel hombre? Señor, ayuda a mi fe, ayúdame a creer. Con la ayuda de, en la esfera del Espíritu y en conexión con el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que hay una oración mental cuando oramos por Él en lengua, y necesitamos entonces que nuestra mente no esté en blanco, que nuestra mente no quede sin fruto, que nuestro entendimiento dice: ay, yo oré por la abuelita. Aunque usted está orando en lengua y no entiende nada, pero usted tiene una oración con la abuelita, que la abuelita está enferma, y usted le está orando en la mente: Señor, sana a la abuelita. Señor, no tengo empleo, pero usted está hablando ahí en lenguas, pero usted no sabe lo que el Espíritu le está hablando a Dios en el idioma del Espíritu. El Espíritu Santo transforma la oración carnal con elementos espirituales, lo coloca en el ambiente espiritual y lo presenta ante el trono. Y es lo que hace la ofrenda. Cuando usted pone una ofrenda de corazón aquí, donde llegan los diezmos y las ofrendas, y usted entregó lo que muchas veces a mí me gusta, no lo que no me gusta. Porque hay muchos que no han entendido que muchas veces usted pone una ofrenda de lo que a usted no le gusta, y Dios se la devuelve para demostrarte que no recibió tu ofrenda y no fue de agrado como la de Abel. La oración mental se limita a lo que oramos con la mente, sin mayores expectativas y sin conocimiento. A veces no somos conscientes de la magnitud de lo que pedimos, y jamás podremos dejar nuestra mente en blanco. Acuérdese de eso. Orar en el Espíritu, en lengua, es un don de Dios y es una parte esencial de la vida del cristiano del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. Debemos descubrirlo, pero recuerde, no es que el Espíritu va a orar por usted. Espíritu Santo, ven acá, ponte a orar por mí allí. Como a veces le dicen a uno: hermano, ore por mí. ¿Le gusta que está una silla? Vamos a poner un ejemplo. Aquí hay una silla, aquí hay otra silla, aquí hay otra silla. Todos tenemos una silla cuando nos vamos a postrar delante de Dios, ¿verdad que sí? Entonces usted quiere que yo deje mi silla, donde yo le oro al Señor, para ponerme en la silla suya para orar por usted, y yo dejo de hacer lo que yo tengo que hacer aquí. Por eso que a veces la gente no prospera, no crece. Entonces podemos orar tanto en la mente como en lenguas de forma simultánea. Incline su rostro. Hay mucha gente nueva en la iglesia que no ha entendido lo que es la vida del Espíritu, la vida del reino, que lo que conocen es el amor de Dios solamente, que han hecho muchas peticiones, pero no hay respuestas. No hemos cultivado la vida del Espíritu. Hemos cultivado la vida de la carne, porque es la que conocemos, y pensamos que en la iglesia la vida de la carne, la cultura de la carne, es congruente con la cultura del Espíritu. Se nos enseñó religiosidad como a Nicodemo, y pensamos que todo lo que pidamos al Señor, hay una regla básica que Jesús estableció en el libro de Juan: todo lo que pidáis, escúcheme bien allá en televisión, todo lo que pidáis al Padre, perdón, todo lo que pidáis en oración. Hay una fórmula que Jesús estableció: pedid al Padre en mi nombre, y entonces se te será dado. Oramos al Padre proveedor en el nombre de Jesús. Va a franquearnos. Todo lo que pidáis en mi nombre, dice Jesús. Antes no teníais por quién pedir, mas ahora todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será dado.
cuántas peticiones hay en nuestros corazones en esta nueva década, en este nuevo año. Pero no le hemos prestado atención a la cultura del reino, a la mentalidad del reino. Pensamos que como vivimos la vida natural, así es la vida de la iglesia. Yo debo experimentar estas cosas y aprender del Espíritu, porque Él llevará mis peticiones, no las corporativas, las mías particularmente. Aleluya. Por eso queremos comenzar a entender que la iglesia necesita edificación para que pueda ser la iglesia apostólica y profética. Es impartir el Espíritu Santo en la gente para que comience el Espíritu Santo a direccionar la iglesia como lo hacía en el tiempo de la iglesia primitiva. Por eso Dios quiere que todos nosotros aprendamos lo importante que es vivir la vida espiritual. Es tiempo de volver a la vida del Espíritu, desarrollar y anhelar los dones mejores. Necesitamos el bautismo con la evidencia de las lenguas para fortalecer nuestra vida espiritual en el conocimiento de Dios. El cuerpo de Dios necesita crecer espiritualmente en revelación, en poder. Necesitamos impartir la vida del Espíritu en los creyentes para un crecimiento espiritual. Padre, te damos gracias por esta palabra, porque esto es un principio para establecer la vida del Espíritu en tu pueblo. Mira esta congregación que está siendo transformada, remozada. Tú estás trayendo gente nueva que necesita aprender estas cosas del reino. ¿Cuántos son llamados entonces a los ministerios con dones específicos? Pero necesitan conocer la vida del Espíritu, y hay que impartir la vida del Espíritu para que todos puedan crecer. Por eso el ministerio apostólico, para que todos alcancemos la estatura de un varón conforme a la estatura de Jesucristo, en una unidad de la fe y del Espíritu. Póngase de pie. Aleluya. Nos despedimos dándole gracias al Señor, porque lo que Él hace, lo hace por el Espíritu. Y el Señor dijo: no os dejaré huérfanos, os dejaré el Espíritu Santo, y Él tomará de lo mío y Él lo hará saber. Así que le damos las gracias por lo que Él va a hacer. Este es un tiempo de comenzar a plantar lo nuevo, a edificar. Pero vamos a quitar primero lo viejo. Amén. Así que incline un momento allí su corazón. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén.